Marcos, capítulo 2. Solo mientras ellos pasan y antes de empezar la enseñanza, para que anoten en sus agendas, porque todos tenemos las agendas muy llenas, ¿verdad? Entonces el 7 de septiembre, que es un sábado, 6:30 de la noche, tenemos en la reunión de matrimonios, va a ser en ella, conteniendo como referencia la anexión, la anexión, el 15 de septiembre, entonces vamos a tener ahí ese compañerismo bíblico, comida típica y alguno que otro concurso para que usted le haga una bomba romántica a su esposa, le haga una bomba romántica, ¿verdad? A su esposo o a su esposa. Entonces, que lo tenga ahí presente. Y los hombres, como ya anunciaron, nos vemos, si Dios lo permite, este sábado en mi casa. Los hermanos Esteban y Javier tienen ahí los datos para que usted pueda compartir la dirección y pagar esa mini cuota, ¿verdad? Que es apenas para echar un chorizo más, un chorizo menos. Pero bueno, ahí vamos. Bien, vamos a orar. Padre, que esta mañana tu palabra pueda ser expuesta entre nosotros con libertad, que podamos aprender, pero no solamente aprender en la mente, sino también en el corazón, y que se traspase a nuestras manos y a nuestros pies, Señor, que podamos tener una palabra personalizada de parte suya para cada una de nuestras necesidades. Y usted conoce, Señor, los que estamos acá, conoce, Señor, por qué estamos enseñando este libro de Marcos y por qué el sermón de hoy, el mensaje de hoy es el que corresponde. Tú sabes, lo que te pido es que tú hables a cada persona, a cada corazón conforme a sus necesidades y que, Señor, la honra, la gloria sea solamente para ti. De ti dependemos, Señor, y todo lo que se hace aquí debe ser así. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como les dije, estamos estudiando el libro de Marcos. Dice aquí Jesús y las controversias. Hoy vamos a hablar de 3 controversias en la vida de Jesús. Pero para poder empezar en este tema, vamos a referirnos un poquito a una de las escenas de la mitología griega. Entre los mitos de los griegos tenían un mito de que ahí por el lado entre Sicilia y la costa de Italia habían 2 monstruos, ¿verdad? Que llamaban Escila y Caríbdis, ¿verdad? Y estos 2 monstruos estaban en uno y otro lado del mar. Y es un estrecho bastante pequeño. Entonces los barcos tenían que pasar por ahí. Y tenían que tomar una decisión, porque uno de ellos, que era Escilia, ese monstruo era como un tipo de pulpo y podía atrapar los barcos. Y si entonces quería evitar a Escila, entonces se iba para donde Caríbdis, ¿verdad? Y donde llegaban de Caríbdis, era un monstruo grande que hacía unos grandes remolinos y se tragaba los barcos. Entonces era complicado pasar por ahí. Usted tenía que decir a quién se acercaba y de quién se alejaba. Hermano Gerardo, ahí había monstruos también. Sí. Usted tenía que tomar decisiones, ¿verdad? Y eso siempre se ha usado, esa fábula, ese mito, para señalar que muchas veces uno se debate entre algunas decisiones. Y si toma para un lado, corre algunos riesgos. Y si toma para otro lado, corre otros riesgos. Nosotros aquí en Costa Rica, no sé, seguramente nació en Guatemala, pero decimos que uno sale de Guatemala para caer a Guatepeor, ¿verdad? Entonces hay veces que estamos en esa lucha entre dónde irnos. Pues la vida cristiana también es algo parecido. Y hay veces nos debatimos entre 2 grandes monstruos. Uno de esos monstruos es el legalismo, que ahorita vamos a hablar de él, hacer todas las cosas por cumplir ritos para poderle quedar bien a Dios. Y por otro lado decimos, no, la ley ya Jesús la abolió y entonces yo soy libre, y entonces está el otro extremo que se llama liberalismo. Y el libertinaje, ¿verdad? Nos andamos moviendo nosotros. El barco nuestro en la vida cristiana va por esto. ¿Qué es el legalismo? Y tengo que empezar esto para sembrar las bases de la enseñanza hoy.
porque hemos estado hablando, la semana pasada hablamos sobre Mateo, y se acuerdan de aquel banquete que tuvo Mateo entre ese montón de chusmas, ¿verdad? Hoy vamos a seguir con este relato. Pero el legalismo desecha la gracia de Dios. El legalismo realmente destruye la iglesia. Legalismo es todo aquello que usted y yo hacemos para intentar ganarnos el favor, la aceptación de Dios, la aprobación de Dios, por medio de la obediencia a ciertos ritos, cumplir ciertas regulaciones, ciertas leyes, ciertas normas, tener una apariencia externa que de alguna manera refleje una sana espiritualidad en nuestras vidas. Algunas de esas leyes en las iglesias cristianas tienen que ver con la vestimenta, tienen que ver con las normas en cuanto al peinado. Yo recuerdo que una vez me sacaron del coro. Era por la voz, ¿verdad? No, pero también tenía un tipo de corte de pelo que a mí no me gustaba, ¿verdad? Pero hay muchas leyes. En cuanto a la dieta también, los ayunos, etc. Entonces todos corremos el riesgo de cumplir ciertas prácticas para ganarnos el favor de Dios. Usted dice, no, a mí no me pasa. Analícese y verá que de alguna manera todos tenemos algo de legalismo y de fariseísmo, ¿verdad? Las personas, por un lado, los que no conocen al Señor, piensan que tienen una condición espiritual tan mala que no pueden acercarse a Dios, que no pueden recibir su gracia y su misericordia, que solamente, ¿cómo es posible que yo solamente ore y usted me diga que ahora soy hijo de Dios? Yo tengo que hacer algo. ¿A dónde echo la plata? ¿A dónde voy a caminar? ¿A dónde voy a hacer una ofrenda? Y entonces el legalismo, entienda esto, le quita la gloria al evangelio y se la pone sobre sí misma. Porque al final de todo, no estamos confiando plenamente en la obra de Cristo, sino que nos regocijamos en cumplir con todo el montón de normalismos que tenemos. Y por otro lado, el otro monstruo es el libertinaje. Entonces el libertinaje dice, como ya Cristo pagó todo, soy salvo. Sí, yo tengo el tiquete de entrar al cielo ahí metido en la bolsa del pantalón. Sí, entonces yo vivo como me da absoluta gana. Y también, pues no es algo que esté de acuerdo con la doctrina de la Biblia. Por supuesto que la gracia es suficiente, pero la gracia tiene que transformar nuestra vida externa, ¿verdad? Pero esa es la lógica que la gente entiende de esta forma, una lógica mal entendida, viviendo de acuerdo con sus caprichos, sus anteojos pecaminosos. La salvación ya la pagó el Señor, entonces comamos y bebamos. ¿Qué dice? Mañana moriremos, dice, ¿verdad? Y cuando estudiamos los evangelios y cuando nos centramos en el Nuevo Testamento y cuando vamos a estos relatos de Jesús, nos encontramos con que el ministerio de Jesús siempre estuvo siendo objeto de persecución. Siempre hubo gente a la que no le quedaba bien, gente que el ministerio de Jesús, el evangelio de él, le causaba dolor, le causaba roncha a su vida y de alguna manera hacían que la gente se volviera contra él. Piénselo bien. ¿Por qué odiaban tanto a Jesús? ¿Por qué lo odiaban? ¿Qué había hecho Jesús que lo hiciera digno de muerte o de persecución o de que lo difamaran? ¿Había incumplido la ley? ¿Había hecho algo que era sancionado por la policía? ¿Había dejado de pagar sus impuestos? Ninguna de estas cosas. Hemos venido estudiando el libro de Marcos y hemos hablado de algunos de estos choques, de estos incidentes donde vemos por un lado a los fariseos y por otro lado a Jesús. En los capítulos 2, versículo 18 que empezamos hoy hasta el capítulo 3, vamos a encontrar 3 choques, 3 controversias, 3 discusiones y todas tienen relación con el legalismo. No estoy hablando entonces, Fran, ¿por qué está hablando tanto de legalismo y no de libertinaje? Porque el pasaje que estamos estudiando, el texto, tiene que ver con el ayuno y otras 2 tienen que ver con el día de reposo. Y como les digo, Jesús no había hecho absolutamente nada malo, nada ilegal, pero su enseñanza había enfurecido cada vez más a los religiosos de la época. Y si usted busca Marcos capítulo 3, versículo 6, después de esos 3 incidentes que vamos a ver, dice así, después de que termina esos 3 incidentes, y los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él, contra Jesús, ¿para qué? Para destruir. Y si usted nota cosas aquí,
sabrá que los fariseos eran totalmente rebeldes al dominio de los romanos. Y los herodianos eran aquellos que estaban de acuerdo con ¿quién? Con Herodes, con Roma. Entonces se unen estos dos grupos antagónicos, agua y aceite, porque algo tenían en común, un enemigo en común que era Jesús. Para que usted vea el grado de enemistad que tenían con Jesús. Tal vez a usted le ha pasado alguna vez, en alguna reunión pública, en su trabajo, tal vez no en la iglesia, pero puede ser también en la iglesia, con su jefe, con una mesa ahí de reunión de compañeros, en una reunión de trabajo. Tal vez en algún momento usted está exponiendo algo, o usted está mostrando su trabajo o haciendo algo, y lo confrontan. Y entonces usted se esfuerza por demostrar su argumento, pero alguien le enseña a usted de una manera irrefutable que está equivocado. ¿A alguien le ha pasado así? ¿Algo? ¿Que lo han dejado callado? ¿Sí? Todos, no, ninguno de ustedes, que todos son sabios y nunca los corrigen, ¿verdad? ¿A alguien le ha pasado eso? Que uno dice, esos son momentos que llaman trágame tierra, ¿verdad? Y uno dice, sí, es que no lo había visto, es que mi mamá se brincó la hoja cuando le estaban leyendo. Esos momentos tocan el orgullo, y eso era lo que le pasaba cada rato a los fariseos. Cada vez que se encontraban con Jesús, Él les enseñaba algo que golpeaba sus verdades, que golpeaba su sistema de creencias, que golpeaba públicamente su autoridad espiritual delante de los demás. Y entonces ellos salían, como decía una serie por ahí, con el rabo entre las piernas cada vez. Y entonces eso empezó a desgastar sus vidas. La semana pasada veíamos el síndrome del sapo, ¿verdad? Que lo que tenemos que evitar, que es la soberbia, la arrogancia, la prepotencia y la obstinación, ¿verdad? Y ellos, en lugar de decir, es que este tiene razón, deberíamos entender qué es lo que está diciendo este maestro. Todo lo contrario, hay veces aunque usted no tenga razón, ¿verdad que es cierto que usted no quiere dar el brazo a torcer? ¿Casados? ¿Verdad que uno no quiere dar el brazo a torcer? Aunque en el fondo sepa que tienen razón. Pues a esta gente le pasaba así. Primera controversia, Marcos capítulo 2, versículo 18, dice la Biblia. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Van a estar los textos acá, salvo que yo le indique en contrario. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. ¿Qué encontramos aquí? Dos cosas. Por cierto, estamos estudiando el libro de Mateo, versículo por versículo, palabra por palabra, de Marcos, ¿verdad? Para ver si estaban poniendo atención. De una manera, predicación expositiva. Vemos dos cosas. Y vemos otra cosa, que es que ayunaban. El ayuno era una costumbre que venía desde el Antiguo Testamento. La primera vez que vemos a alguien ayunando en la Biblia es a Moisés. Dice la Biblia que él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas de las palabras del pacto los 10 mandamientos. Imagínense, la primera vez que vemos a alguien ayunando es a Moisés. Ya es una historia un poco más cercana. Y lo vemos ahí en el monte ayunando porque iba a recibir la ley de Dios. Usted conoce la historia de Jesús, lo hemos visto por acá. Cuando él iba a empezar su ministerio fue al desierto y estuvo 40 días. ¿Y qué estuvo haciendo esos 40 días? Ayunando. Varias personas en la Biblia ayunaron y seguramente ustedes las reconocen. Y todos estos actos de ayuno tienen que ver con noticias, tienen que ver con hechos que de alguna manera son angustiantes y que la gente entonces quiere buscar a Dios de todo corazón para que lo saque de ahí. Nehemías oyó las palabras que le dijeron, mire, Jerusalén está destruida, las puertas quemadas a fuego. Y dicen que Nehemías dijo, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías ayunó. Daniel, cuando recibe la profecía, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Segunda de Crónicas, hablando de Josafat, dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Ayunemos todos. El Salmo 35:13 resume resume bastante bien en qué consistía este ayuno. Pero yo, dice el autor de los Salmos, cuando ellos enfermaron,
me vestí de cilicio, se puso ropas como ¿qué diría yo? De duelo. Afligí con ayuno mi alma. El ayuno era entonces esta aflicción voluntaria para estos momentos. El ayuno era un acto espiritual para buscar a Dios, pero los fariseos lo habían convertido en una experiencia, le han puesto toda una estructura de manera tal que todavía el día de hoy es una celebración complicada. En Levítico, no lo tengo en pantalla, 16:29, no lo busquen, pero dice, cuando se va a celebrar el día de la expiación, la Biblia dice, afligiréis vuestras almas. Entonces los fariseos, los intérpretes de la ley, dijeron, afligiréis vuestras almas, quiere decir que tenemos que ayunar. Y entonces empezaron a ayunar el día de la expiación. El día de la expiación es el día de la propiciación o el día de Yom Kippur. Probablemente usted ha oído de esa fiesta que todavía la celebran los judíos, el día de Yom Kippur, una de las dos fiestas más importantes. Es una fiesta importante esta de Yom Kippur. Estaba leyendo precisamente hoy en la mañana que esa fiesta, bueno, se celebra todavía y es una fiesta que ellos la regulan de una manera excepcional. Durante ese día que dura el ayuno, ellos están ahí escuchando, están en la sinagoga, según su interpretación y sus creencias, ese día los cielos están abiertos. Y Dios, de alguna manera, tiene 3 libros. Un libro donde están escritos los nombres de todos los buenos. Un libro donde están escritos los nombres de todos los malos. Y un libro donde está escrito el nombre suyo y el mío. No, el nombre de los demás, los que no son ni tan buenos ni son tan malos. Entonces, ese día usted puede pedir perdón, hacer promesas, pedir perdón por lo que no cumplió. Y puede ser que Dios lo saque del libro de malos y lo ponga en el libro de los medios, o el libro de medios y los ponga en el libro de los buenos, y se cierra el libro, se cierra el ayuno, y ya usted cumplió. Es un poco ahí donde está. Entonces esta gente habían impuesto una carga religiosa que no está en la ley. Y dice Isaías, no les digo que lo busquen para no atrasar el mensaje, pero dice Isaías 58, versículos 5 y 7. Dios llega y está hablando del pueblo de Israel, porque la gente de Israel dice, miren, nosotros estamos ayunando, buscando el favor de Dios. ¿Por qué Dios no nos contesta? Y vean lo que dice Dios. Pregunta, ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que le incline su cabeza como un junco y haga cama de silicio y ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Pregunta Dios. Y pregunta Dios también, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es el ayuno que yo escogí que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? La gente ha pervertido el ayuno y Dios les dice, no, mire, es que ustedes no entienden, el ayuno se trata de misericordia y de amor, no se trata de otra cosa. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos también el ayuno. Era una costumbre muy en boga en este tiempo. De hecho, ustedes recuerdan el famoso pasaje de Lucas 2, cuando está Ana, dice que ella en el templo servía a Dios ayunando día y noche. Y Lucas capítulo 18, creo que no lo tengo acá, sí. ¿Recuerdan aquel fariseo y aquel publicano que fueron al templo a orar? ¿Recuerdan? Tuvimos la semana pasada también. Y entonces ahí estaba el fariseo puesto en pie y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano que está por allá. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano, etcétera, etcétera. Solo lo menciono para que vean que la costumbre de ellos era ayunar 2 veces por semana, cuando eventualmente con una interpretación de la ley era un día al año lo que podían ayunar, lo que debían ayunar. Y ahora ellos ayunaban los lunes y los jueves, por si acaso usted quiere ayunar lunes y jueves también. Ayunaban todos esos días y ellos creían que por ayunar estaban cumpliendo con la ley. Es como cuando usted viene muchas veces a la iglesia y se siente muy contento de venir todos los días y que aquí lo conozcan, que tenga un campito, pero sale de aquí y ve a su hermano que tiene una necesidad, o ve a su hermano en malos pasos y en lugar de ir a orar por él, hace una reunión pero para comérselo. No saca el tiempo para orar por él, o no saca el tiempo para hablar y si fuera el caso,
poderle motivar, poderle eventualmente aconsejar o exhortar. Pero no es fácil abrir nuestra boca y hablar de otras personas. ¿Sí o no? ¿O estoy en otra iglesia? Ajá, okay. Entonces, con esto en mente, ¿verdad? Sigue diciendo Marcos. Y si le sonó como exhortación, es una exhortación, ¿verdad? Y vinieron y le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. Y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan, Jesús? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Y sigue diciendo Jesús, nadie pone un remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Vieron las cosas? Los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos se unen para fregar a Jesús, para cuestionarlo. Pero los discípulos de Juan, sí, ahí estaban. No sé por qué estaban, pero ahí estaban los discípulos de Juan. Seguramente se inquietaron porque habían visto a los discípulos de Jesús en un banquete hace unos días en la casa de Mateo, comiendo, celebrando con Jesús. Tal vez era por ignorancia. Para esta época Juan el Bautista estaba ya en prisión y puede ser que anduvieran un poco dispersos algunos y tal vez nadie le fue a preguntar. Mire, le preguntamos esto a Jesús. Tal vez y solo tal vez los discípulos de Juan eran hombres y mujeres imperfectos como usted y yo y entonces nos comparamos con las demás personas. Tal vez ellos no estaban presentes cuando el Espíritu Santo bajó y dijo, hagan todo lo que Él les dice, a Él oíd, ¿verdad? A Él obedeced. Pero cualquiera que fueran las razones para relacionarse los discípulos de Juan con los fariseos, lo cierto del caso es que estaban ahí. Y le hicieron la pregunta a Jesús. Todos ellos, quiere decir que los discípulos de Juan y ellos eran muy diligentes en relación con el ayuno. Y se preocuparon cuando vieron a los discípulos de Jesús que no ayunaban. Recuerden que de acuerdo con la ley, una vez al año había que ayunar eventualmente. Entonces ellos le preguntan. En otras ocasiones dice la Biblia que Jesús sabía el pensamiento de ellos. En otras ocasiones dice la Biblia que los discípulos le dijeron a los discípulos y los discípulos le dijeron a Jesús. En este momento ya no se aguantaron y se le fueron directamente a Jesús y lo cuestionaron. Fueron ahí directamente y dijeron, mire, Señor, ¿por qué? No, Señor, no, Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos, Jesús, no ayunan? Como ya les dije, ayunar, dar limosnas, ir al templo, eran expresiones comunes de piedad en el judaísmo. Y las hacían públicas porque eso realzaba toda su santidad. ¿Recuerdan que ellos, dice la Biblia, que uno no debe de mudar su rostro? Ellos andaban demacrados. Hermano, ¿por qué lo veo hoy así como? Es que hoy estoy ayunando, ¿verdad? Eso era, para ellos que les dijeran eso era lo más grande. Era la forma de alardear de su religión. Y como les digo, solamente había que ayunar una vez. Entonces, ellos tenían esa superestructura sobre la ley. Si esto es así, y no era el Yom Kippur, y no era el día de la expiación, ¿por qué razón estaban, iba a decir otra expresión, molestando a Jesús? ¿Por qué estaban persiguiéndolo? ¿Por la ley? No por la ley, no porque no había fallado en la ley. Era porque estaba en contra de sus tradiciones. Estaban en contra de sus costumbres y estaban en contra de su religiosidad. De su sistema, como les digo otra vez más, especial que hayan puesto sobre la ley. No habían violado ningún mandamiento, pero de alguna manera estaban encima de ellos. No habían hecho nada contrario a las tradiciones, pero ellos, una manera de protestar, no era una pregunta inocente. Cuando usted pregunta, ¿cómo está el clima? ¿Hoy es sábado? ¿Hoy es lunes? No, era una pregunta que tenía la intención de molestar, de cuestionar.
¿Alguna vez a usted le han hecho preguntas para molestarlo? ¿Para picarlo? ¿A usted le han hecho preguntas? ¿Alguien así? ¿Nada? Es que yo me siento mal entre tantos santos, creo que estoy como en el cielo. ¿Verdad? O peor aún, ¿usted ha hecho preguntas para molestar a otros? Entonces Jesús no responde a la pregunta. Responde a la pregunta con otra pregunta. Alguien decía por ahí que es una mala crianza, cuando usted le pregunta, responder con otra pregunta. Pero en buen español eso se llama una pregunta ¿de qué? Los que pasaron alguna vez por el colegio y la escuela, es una pregunta retórica, ¿verdad? Entonces Jesús les pregunta otra vez. Pudo haberles explicado, pudo haber sacado la ley, pero les hace otra pregunta para ponerlos a pensar. Les hace otra pregunta para de alguna manera explicarles. Y les pone el ejemplo de una boda. Y él les dice, es que uno cree que esas cosas están puestas así por casualidad, que se le ocurrió a Jesús lo de la boda. Ahorita vamos a ver cosas de fondo. Pero la boda, dice Jesús, es un momento de alegría, es un momento de felicidad, es un momento de gozo. Bueno, como están los precios, puede ser que ahora las bodas incluyan ayuno, ¿verdad? Pero uno nunca espera que usted se sienta a la mesa con toda esa felicidad que la familia y todo el mundo quiere, y que hay de comer. No, es que estamos de ayuno hoy. Uno no espera eso. Es un momento para estar felices. Es un momento para estar contentos. No era el momento para llorar, para arrepentirse, para clamar a Dios por algo. Todo tiene su tiempo. Entonces, con esta analogía, oigan, Jesús enseña varias cosas. Primero está enseñando que Él es el esposo. Y si usted entiende esto, conoce un poco acerca de lo que va a pasar en el futuro. Jesucristo es el esposo. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Dice la Biblia que un día se van a casar, ¿verdad? Y vamos a tener toda una eternidad con el Señor, como decía Juan ahora. Entonces, ¿quién es el esposo? También, pero eso es para la iglesia, Frank. No, mire, ella le está hablando a los judíos. Los judíos estaban esperando que llegara el Mesías. ¿Quién era el Mesías? Sino un libertador. ¿Quién era el Mesías? Sino uno que iba a poner orden. ¿Quién era el Mesías? Sino alguien que ellos afligían su vida, su alma, para que llegara un día la salvación del Mesías. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el esposo, quiere decir que Él es el que está ahí para darles gozo, que es la fuente de felicidad. En otras palabras, yo soy el que estaban esperando. Yo soy el deseado de todas las gentes, que dice la profecía. En segundo lugar, Jesús está profetizando, diciendo, enseñando que un día el esposo iba a ser quitado. Vendrán días cuando el esposo será quitado. ¿Cuándo fue quitado Jesús? Cuando llegó a la cruz, murió, bueno, fue resucitado y ascendió al cielo. Y entonces en esos días ayunarán. Si usted conoce la Biblia, esos días pasaron. También adelanta que vendrán días cuando el esposo sería quitado y entonces habría necesidad de ayunar y de clamar. Y si usted conoce un poquito de la historia, sabrá que los días más difíciles para los apóstoles fueron después de que Jesús ascendió al cielo. Fueron perseguidos. Todos murieron crucificados o fueron de alguna manera martirizados. Los primeros cristianos fueron perseguidos, 10 persecuciones por la parte del sistema religioso. Todos ellos fueron perseguidos, murieron ahí en el Coliseo Romano. La vida de la iglesia todavía al día de hoy es perseguida en diferentes lugares del mundo. Y en cuarto lugar, de esa simple comparación que se le ocurrió a Jesús, es que claramente Jesús no abolió, para que usted lo tome en cuenta, lo tenga presente entre sus hábitos, Jesús no abolió el ayuno, ¿verdad? Ni dijo, ni lo quitó, más bien dijo, pero vendrán días cuando hay que ayunar. Habrán días cuando las cosas van a estar bien complicadas y habrá que ayunar. Un día vamos a tener chance de hablar más sobre el ayuno. Pero Jesús termina su ejemplo diciendo que nadie ponía un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, ni echara vino nuevo en un odre viejo. Ese es porque uno y el otro se echan a perder. Jesús usa esta otra analogía hermosísima. Yo entiendo, así fácilmente, no hay que ser muy inteligente para ver que Jesús lo que está diciendo, mira, hay cosas que se corresponden una a otra. El vino nuevo tiene que ser echado en odres nuevos. El vestido nuevo el vestido viejo no se le puede poner un remiendo nuevo. Entonces todo tiene su tiempo y todos diríamos, sí, tiene razón, todo tiene su tiempo. Esa es la explicación básica y es inicial. Entonces no corresponde a este tiempo de fiesta ponerse en un tiempo de luto. Amén.
Claro, claro. Pero Jesús va un poco más allá, nos enseña otras cosas. ¿Cuál es el vestido nuevo? ¿Cuál es el vestido nuevo? ¿Quién vino a traer el vestido nuevo si no fue Jesús? ¿Cuál era el mensaje de Jesús sino que Él vino para predicar? ¿Qué? El evangelio de la gracia de Dios. Entonces, el vestido nuevo es el evangelio. El vestido nuevo es el anuncio de Jesús. ¿Y cuál es el vestido viejo? ¿Cuál es el vestido costroso, roto, despedazado? Todo el sistema del mandamiento de hombres que ellos habían puesto sobre la ley. Entonces, ese sistema no podía soportar el evangelio porque alguna cosa se iba a romper. No había forma de que los estudiaran. No sé si me siguen, ¿me entienden el ejemplo? Entonces, acuérdense ustedes, yo siempre pasaba por este pasaje y decía, bueno, el vestido viejo es la ley y el vestido nuevo es el evangelio. Pero en realidad Jesús vino a cumplir la ley y los mandamientos. Lo que Él no cumplió eran los mandamientos dados por los líderes religiosos. Jesús cumplió la ley, pero no cumplió los mandamientos de los hombres. Entonces, ¿cuál era el vestido viejo? Todo el sistema fariseico de cosas. Y después ofrece otro ejemplo. Dice que el vino nuevo no se puede echar en un odre viejo. La gracia de Dios, el evangelio, usted no puede echarlo en un odre viejo. Los odres, para los que los han visto de muchas maneras, a veces vemos tinajas, etcétera, pero en tiempos de Jesús y específicamente en este contexto, son las pieles de los animales, de las cuales se hace como un bolso de cuero. ¿Los ha visto? Esos son mucho más finos. Hay unos que eran más rústicos. Ellos simplemente quitaban el pellejo, cerraban las patas, le hacían un huequillo y por ahí echaban el vino, ¿verdad? Y se lo echaban también por ahí, ¿verdad? Entonces Jesús lo que está diciendo, todos sabemos, Jesús lo que está diciendo, pues decir cosas que no debo, ya se me que el vino nuevo, el evangelio, no podía ser echado en un odre viejo porque lo iba a romper. Porque el vino nuevo es un vino que todavía no está fermentado. Y ese vino entonces va a generar en su descomposición, aquí probablemente todos los que saben de química me podrán ampliar, pero entonces se generan gases, ¿verdad? Y eso hace que se infle, digamos, ese saco, y eso hace que las costuras se rompan, y entonces el vino nuevo se echa a perder. Entonces, lo que está diciendo Jesús, mire, todo ese sistema de tradiciones que ustedes tienen, no sirve, no puede contener el poder del evangelio. Si usted va camino a Guapiles, ahí por el puente de donde se unen el río Patria y el río Sucio, ha pasado por ahí, el puente pasa exactamente por ese lugar. Hemos pasado muchas veces por ahí, ¿verdad? Seguramente. Usted va y está el río Patria, que viene de la montaña, un río limpio totalmente, y contigo a él sigue el río Sucio, se llama así. No es que esté sucio de basura, es un río que nace, por cierto, en el volcán Irazú, pasa por estas montañas, entonces trae un montón de fosfatos, sedimentos, etc. Ese río pasa por acá, se une, se convierte en el río Sarapiquí y además va a desembocar a, ¿cómo se llama? El lago de Nicaragua, lección de geografía gratis, ¿verdad? Entonces, van ahí los dos ríos, pero después de ahí, ¿cómo sigue el río? ¿De qué color? ¿Ah? El río se ensucia, ¿sí o no? Nunca va a volver a ser el río Patria, nunca más. Hermanos, cuando el evangelio se diluye, deja de ser el evangelio. Cuando el evangelio usted le suma a algo, una religión, un sistema, una tradición, nunca más vuelve a ser el evangelio puro. Jesús más algo, Jesús más guarde el sábado, Jesús más guarde unos sacramentos, Jesús más venda revistas, Jesús más póngase un paño en la cabeza para entrar a la iglesia, Jesús más vivir aislado en un monasterio, Jesús más sume. Hace un par de años, creo que les había comentado, tuve la bendición de pasar por ahí, por el pueblo de los Amish en Pensilvania. Una experiencia muy bonita, por cierto. Y claro, es un pueblo interesante porque esas personas viven sin tecnología, unas casas muy bonitas. Usted pasa la noche y parece de misterio porque no hay iluminación, solamente una candela en la ventana. Y es
espectacular, ¿verdad? Y ve uno los carruajes estos en los que ellos se transportan. Ellos no ven que todo esto de modernidad es pecaminoso, ¿verdad? Contra su estilo de vida. Entonces viven vidas muy simples. Y sin querer juzgar, cada uno tendrá sus creencias y sus formas, pero ellos tienen unas normas bastante estrictas. Y entre ellas andan en estos, que son como tipo scooter. Se impulsan con un pie y van aquí, ¿verdad? Y entonces preguntamos que por qué no usaban bicicletas, si era exactamente lo mismo. Y no, las bicicletas son prohibidas, porque tienen pedales, y los pedales son modernidad. Y así podríamos, por hablar de un montón de cosas más. Pero lo que quiero decirles es que usted dice, pero es una incongruencia. ¿Quién sabe si la gente nos viera a nosotros y ve un montón de incongruencias también? Alaban a Dios todo el día y ahí no andan hablando de la gente. Spurgeon dice, siempre citamos a Spurgeon. Spurgeon decía, 1000 errores pueden vivir en paz unos con otros, pero la verdad del evangelio es el martillo que rompe todo en pedazos. Un centenar de religiones mentirosas pueden dormir en paz en una cama, pero siempre que la religión cristiana va como verdad, es como una antorcha ardiendo, que no tolera nada que no sea más sustancial que la madera, el heno y el rastrojo del error carnal. Qué manera de escribir de Spurgeon, ¿verdad? MacArthur, que le quede más claro. El evangelio del Señor Jesucristo es único, incomparable y exclusivo. No puede coexistir con ningún sistema alternativo. De la misma manera que el agua no puede estar mezclada con veneno y aún así seguir siendo segura para beber, también el mensaje del agua de vida no puede estar mezclado con el error. Entonces, es cierto que hay veces tenemos algunas diferencias, costumbres, tradiciones, pero lo fundamental que es el evangelio es en lo que usted no puede estar en desacuerdo. Cuando vamos al libro de Lucas, por aquellos que no conocen, Mateo, Marcos y Lucas son 3 de los evangelios que cuentan la historia de Jesús en un mismo orden. Y agregan algunos pequeños detalles, partiendo del relato original, que es el de Marcos. Y dice Lucas, agrega otra frase a esto del vino, y dice, y ninguno que beba del vino añejo, del añejo dice, lo hago así para completar la idea, y ninguno que beba del vino añejo quiere luego el vino nuevo, porque dice, el vino añejo es mejor. Y entonces uno dice, entonces, ¿cómo interpreto esto? Que el vino añejo es mejor. Y claro, ya cuando uno entiende de que el vino nuevo es el evangelio, Jesús lo que está diciendo en el libro de Lucas es que la gente está acostumbrada al vino viejo de las tradiciones. Y se acostumbra y se emborracha con el vino viejo de las tradiciones. Y les gusta el vino viejo de las tradiciones. Y no pueden beber el vino nuevo que ofrece el Señor Jesucristo. Entonces el vino nuevo, no, a mí no me sirva. Nosotros no queremos nada con el Salvador, con el evangelio que predica ese es por Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera demonios ese. Eran borrachos espirituales, no les importaba el vino nuevo, prefieren degustar los sabores de la religión falsa antes que acercarse al evangelio. Yo veo, hermanos, que nosotros podemos sacar varias enseñanzas para la vida práctica. Una es que siempre habrá gente que pasa comparándose y comparando su espiritualidad con la de los demás. Siempre anda gente, ¿han visto a los que trabajan en construcción y a los carpinteros que siempre andan un metro aquí? ¿Se ha visto? Siempre andan guindando. A veces como cristianos andamos un metro. Este es igual, más espiritual que yo, o menos. En el fondo nos creemos superiores. Hermano, me dijo una persona que llegó un día a la iglesia. No sé si fue antes del culto o después, no sé. Nunca lo había visto en mi vida. Y terminó el culto. Hermano, yo soy tal y tal. ¿Ustedes tienen cena abierta o cena cerrada? Creo que a vos te han hecho esta pregunta también. Pero alguien nuevo, no alguien que está... Otros han preguntado, ¿por qué tienen instrumentos musicales? ¿Por qué se reúnen solo una vez al domingo? En mi iglesia nos reunimos 4 veces. Desayunamos, almorzamos, cenamos y después tenemos un culto de resurrección.
la respuesta siempre será la misma. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Pero ¿qué dice? No el que la interprete, no, ¿qué dice la Biblia? Y lo fundamental de todo lo que hemos dicho es que el mensaje del Evangelio es excluyente. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dijo también Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie puede ser salvo aparte de Jesucristo. Entonces, si Jesús no es el camino, si Jesús no es la única verdad, si Jesús no es la única vida, la verdad es que mejor dejemos a la gente tranquila. No les prediquemos el Evangelio, ¿para qué? Que cada uno a su forma trate de buscar a Dios. Que cada uno de su forma trate de buscar en el animismo, en la religión, en lo que sea. Pero cuando decimos que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida, entonces sí hay una razón para anunciar nuestra fe, sí hay una razón para poder dar testimonio a los demás, sí hay una razón para que los misioneros salgan al mundo. Y la segunda controversia, son tres, vamos por la primera. La segunda es sobre el día de reposo. Y entonces, trate usted siempre de imaginarse los cuadros. Aconteció que al pasar él, Jesús, por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y con los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y lo dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho a causa del hombre, y no el hombre a causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, oigan, repítalo conmigo, me gusta. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hay un montón de cosas que ver aquí, pero lo primero que me llama la atención es que es un día de reposo. Un día en que los judíos tenían que estar metidos en sus casas. Los discípulos andan por el campo y esta gente le tiene un marcaje a la nuca a Jesús, porque ¿quién les dijo que estaban en el campo? ¿Quién les dijo que estaban cogiendo espigas y ellos no podían moverse más allá de 914 metros de su casa? En otras palabras, siempre hay chismosos. ¿Qué había pasado aquí? Ellos andaban por los caminos y seguro parecía que tuvieran cámaras o un dron para vigilarlos. Lucas agrega esta frase acerca de los discípulos que cogieron espigas, dice Lucas, arrancaban espigas y las comían, restregándolas con las manos. Esto es importante. Volviendo otra vez al tema, los campos en el verano estaban llenos de trigo, cebada, y la gente, no había muchos campos. Y la gente pasaba por medio de los campos, no era prohibido. Usted podía pasar por el campo, ¿verdad? Estaban divididos los campos, no habían cercas como ahora. Eventualmente habían cercas cuando tenían animales, pero los que eran agricultores, era permitido que usted pudiera pasar por el campo, nadie le iba a disparar, ¿verdad? Y dice Deuteronomio 23:25, ponga atención. Cuando entres en la mies, en el campo, en la era de tu prójimo, podrás arrancar, ¿qué dice? Espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Está claro, ¿verdad? Yo podía entrar y podía coger algo de camino, comérmelo y no había problema. Yo no podía pasar por la finca aquí del hermano Díaz, ¿verdad? Y tenía un palo de manzanas y subirme, ¿verdad? Y sacar 4 sacos y llevar, eso no se podía. Pero yo sí podía agarrar una manzana y comérmela, no era contra la ley. Entonces dígame, hermanos, ¿cuál ley estaba quebrantando Jesús? ¿Y cuál ley estaban quebrantando los discípulos? Ninguna. Lo que no era permitido era coger una hoz. Y precisamente los discípulos y Jesús estaban haciendo exactamente lo que le permitía el Antiguo Testamento. Sus acciones estaban permitidas dentro de los propósitos de Dios, pero estaban en contra de las costumbres de los judíos. Y ahorita les explico por qué. Ellos estaban primero en Shabbat. Es el día que los judíos guardan. Hay algunos neojudaizantes que quieren que usted guarde el sábado. Pero ellos no podían alejarse de sus casas ni caminar más allá de 2000 codos, que son 914 metros.
Tal vez dejo esas explicaciones para otro mensaje que tengo después, que también tiene que ver con esto. Pero ellos se basaban en que en el día de reposo no podían moverse más de 914 metros, porque en Josué 3:4 decía que el arca iba adelante y que ellos tenían que ir detrás 2000 codos, ¿recuerdan? Ellos decían, bueno, como tiene que ir el arca 2000 codos, nosotros nos podemos estar 2000 codos detrás. Entonces, en Shabbat, que es el día de descanso, yo no puedo salir de mi casa, de mi aposento, más allá de 2000 codos. Si la feria le queda, dice que es salvada, me queda a 1 kilómetro, no puedo porque hasta aquí llegan los 914 metros. Ahí está Juan vendiendo sandías, pero no puedo ir, ¿verdad? Y usted dice, pero es que eso es muy exagerado. Mira que eso se guarda el día de hoy también. Los judíos en todo el mundo tienen que vivir a una distancia no mayor a 914 metros de la sinagoga para poder ir el sábado a congregarse. Pero es muy difícil en las ciudades modernas hacer esto, ¿cierto? Las carreteras, los caminos son enormes, la gente vive largo, y entonces hay un montón de formas de eludir esto de los 900 metros. Hablemos de 900 metros. Después de los 900 metros, usted lo que puede salir es 4 codos, o sea, 2 metros para acá, 2 metros para acá, así. Eso es lo que usted puede, si se acostara y empezar a hacer así, ese es el espacio que usted tiene para moverse. Bueno, a algunos nos sobra espacio, hay otros que les alcanza con 2 metros, ¿verdad? Pero hay formas de evadirlo, de cumplir con esto hoy. No estoy hablando de la religión de antes. Si usted llega, dice que usted no puede salir de su aposento, pero si usted agarra 2 palos de escoba, un perling o algo, y los pone, como señalé ahí, en una calle, por ejemplo, en la salida de su casa, entonces eso puede entenderse como que esa es su aposento, su casa. Entonces usted puede caminar de ahí 2000 codos, 1 kilómetro, puede caminar, 900 metros puede caminar. Y si usted quiere hacerla diferente, usted también podría poner un poco de comida para un día, digamos, no sé, en una hielera, a 914 metros, y llega a los 914 metros, y entonces ahí pone otra vez eso, y a partir de ahí tiene otros 914 metros para moverse. Vean, pero eso era en aquellos tiempos. La ciudad de Nueva York, que es el segundo, se llaman erups. Usted va a decir la palabra correcta, erups. Todo eso que ustedes ven ahí es como está, hay un erup, hay un cordón que no se ve por toda la ciudad. Y eso entonces les permite a ellos desplazarse, porque entonces todo se convierte en su habitación. ¿Entienden? Ahora la extendieron, su casa ahora es todo el erup, ¿verdad? Entonces usted puede andar por ahí tranquilo. Y usted dice, pero qué difícil, qué complicado es esto. Pero así funciona. Ahí está en la ciudad de Nueva York, puede buscar en Google el erup de Nueva York y sabrá cómo entrar y cómo no entrar. ¿Y qué hago yo? Imagínense. Esto lo leo de una explicación que ellos dan de instrucciones hacia las personas. Oiga el caso, hay miles, pero solamente esto. En caso de quien sufrió un contratiempo en su vuelo y aterrizó en un aeropuerto después de que se inició el Shabbat, o sea, usted tiene que planificar no llegar en sábado, pero si por alguna razón se atrasó el vuelo, entonces cuando usted llega, su área sabática, donde usted se puede mover, se establece en el momento de descender y no puede alejarse más allá de 2000 codos en cualquier dirección. O sea, desde el momento que usted se baja de la puerta, tiene 900 metros para caminar alrededor. Oigan, dado que por lo general los aeropuertos están cercados por una valla y poseen sitios donde alojarse, se considera todo el área del aeropuerto cercada como el área en la que usted puede caminar. Entonces usted podría llegar a la puerta del aeropuerto y después de ahí son 2 kilómetros más. ¿Entiende? Ahora, cuando el aeropuerto no está rodeado de una cerca, un aeropuerto rural tal vez, una vez que las llantas del avión tocan la pista, si el avión continúa corriendo sobre la pista más de 900 metros, en el momento que usted salga no se puede mover del avión, hasta que concluya el Shabbat. Si se le exige salir, la policía seguramente, o si tiene la necesidad de ir al baño, podrá dejar la aeronave por esas exclusivas razones. ¿Qué más dice? Bueno, solo para darles ejemplo, imagínense,
hoy. Había otra de qué pasaba si ustedes se les pegaba el carro, tenía que correr ese día, andar en carro ahí por la pista. ¿Qué pasaba si el taxista era judío o si era un gentil? Si el Uber no era cristiano, todo eso. Pero lo que quiero que usted cargue en su mente es que ese sistema funcionaba en la mente de ellos. Entonces le hacen a Jesús toda esta interpretación, ¿verdad? Que por qué ustedes transgreden la ley. Y como les digo, cuando Jesús les indica, mire, es que la ley no está hecha para el hombre, sino que la ley está hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Así es, ¿verdad? El día de reposo era el día en que Dios había destinado para que ellos descansaran sus cuerpos y para que pudieran adorar a Dios. Ese era el día para ellos, el día Shabbat. Y entonces ellos estaban diciendo que estaban quebrantando esa ley. ¿Y por qué quebrantaban la ley? Porque según la norma, ya entro en el punto. Recuerdan que ellos tomaban espigas y las frotaban con las manos. Según la ley, si ellos iban caminando, la ley de ellos, no la ley de Moisés, y tomaban la espiga, eso significaba que estaban en ese momento recogiendo el grano, ¿verdad? Si llegaban y le empezaban a limpiar para quitarle la basurilla, estaban tamizando la comida. Si la rozaban entre sus manos, eso era trillar y estaba prohibido trillar. Y se la metían en su boca y la masticaban con sus muelas, entonces estaban moliendo. Y todo eso era entonces pecado porque era trabajo. Esto era lo que estaban viendo ellos, hermanos. Ninguna de esas actividades era permitida el día de reposo. Entonces, yo creo que con esto entendemos. Ellos se pusieron sobre la autoridad del día de reposo. Ellos fueron los que regularon el día de reposo. ¿Cómo es el día de reposo? Es así, nosotros somos los que decimos cómo. Y Jesús les dice, no, mire, señores, están equivocados. De hecho, yo soy Señor del día de reposo. O sea, yo creé el día de reposo. Yo soy el que digo cómo son las cosas. Ustedes, por su sistema fariseico, le han puesto un montón de cargas a la gente. Pero el día de reposo fue hecho para el hombre, para que pudiera glorificar a Dios y está para beneficio de la gente y no para ponerle cargas. Y entonces les menciona el ejemplo de David, y voy muy rápido para terminar. Allá en el Antiguo Testamento, para los que no conocen la historia, David es perseguido por Saúl, lo andan persiguiendo porque lo va a matar. David sale corriendo y se va a refugiar en una ciudad que se llama Nob. En Nob hay un lugar donde está el templo y está un sacerdote. Y entonces los hombres de David vienen hambrientos. Y él dice, David dice, mire, ¿tienen algo de comer? Y el sacerdote dice, no tengo nada, lo único que están aquí son estos panes santos que están acá y no se los puedo dar porque solo los pueden comer los sacerdotes. Ellos ponían 12 panes calientitos y frescos, como dice acá, y en el libro de 2 Samuel, los ponían ahí. Y entonces los panes viejos, los panes de una semana, los sacerdotes los podían tomar y eran de ellos y se los podían comer, pero solamente ellos. Los panes nuevos eran para Dios y los viejos se los dejaban ellos. Pero el sacerdote de aquel entonces entendió que si bien es cierto, la ley decía eso, él podía darle los panes a esta gente que estaba con hambre. Misericordia quiero y no sacrificio. Entonces Jesús les dijo, mire, ustedes no han leído, no entienden. Ustedes, por supuesto que sabía que habían leído por ahí, nunca leísteis. Es por supuesto para decir, mire, ustedes que leen no entienden. Que Ahimelech, este sacerdote, mostró compasión por David, hizo una excepción y le dio pan sagrado y no pasó nada. Permitió que la ley ceremonial fuera violada para satisfacer la necesidad de unas personas. Entonces, aquí está otro sacerdote mayor que Ahimelech, el Señor del día de reposo, que está permitiendo que sus discípulos coman en un día. Y entonces el cuadro, usted dice, de verdad que el Señor les está explicando acá. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre fue hecho por causa del día de reposo. Y en otro pasaje dice Jesús, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Termino con esto. Bueno, perdón, toda esta foto era para enseñar al judío en el aeropuerto. El legalismo corrompe el verdadero Salvador Evangelio de Cristo, convirtiéndolo en un falso evangelio, en un evangelio de salvación totalmente. El legalismo clava una estaca en el corazón mismo del evangelio. Por eso Pablo decía, si alguno predica otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así que hermanos,
nosotros tenemos en este episodio dos controversias, todavía falta una, acerca de cómo los judíos se le fueron a Jesús, ¿verdad?, para matarlo, para destruirlo, con un odio tremendo, no porque hubiera hecho nada malo, sino porque no se ajustaba a sus expectativas de lo que era un Mesías, porque no comulgaba con sus propias interpretaciones de la ley. Y las palabras de Jesús en el libro de Mateo es: misericordia quiero y no sacrificio. Para nosotros hoy, hermanos, es cierto que tenemos libertad en Jesús. Es cierto que Él pagó por nuestros pecados. Es cierto que estamos en la dispensación de la gracia. Entonces usémosla bien. No para juzgar a los demás, no para llenarnos de ritualismos, salir de una religión para meterse a otra. La verdad que no. Tengamos una relación fresca con el Señor. Tengamos un impacto del Evangelio en el corazón. Y usted dice, Fran, ¿pero qué es el Evangelio? He hablado todo este rato del Evangelio. El Evangelio es muy sencillo. El Evangelio es que somos pecadores separados de Dios y que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros, pagara el precio por nuestros pecados. Y dice la Biblia que cualquiera que cree en Él es salvo. ¿Qué es el Evangelio? Creer en Jesucristo para salvación. Entonces, usted no ha tomado esa decisión, ese es el Evangelio. No le impone ninguna religión. Como hemos dicho muchas veces, ahí en la cruz estaban el ladrón, están los dos ladrones, ¿verdad? Y uno le dijo al Señor, ¿cómo fue que le dijo? Perdón por esto. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo ese hombre tuvo posibilidad de hacer buenas obras? ¿Cuántas veces fue a la iglesia? ¿Cuántos diezmos echó? ¿Cuántos sábados cumplió? Ninguno. Y está en la presencia del Señor. Así que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Para todo aquel que quiere, todo aquel que cree. Vamos a orar. Así con los rostros inclinados.